Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder empezar este tema maravilloso que se titula El Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios. Es un tema que nos lleva a nosotros básicamente a otro nivel de gloria. Y es un tema poco tocado por los pastores, por los ministros, por las congregaciones, porque es un tema que verdaderamente revoluciona de alguna manera las vidas. Y podemos decir que esto es una bomba poderosa y que fue y es el mensaje que el Señor Jesucristo predicó y enseñó durante su ministerio. Entonces vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos, poder ser instruidos en tu palabra, poder ser enseñados por ella. Colocamos este tiempo en tus manos, sabemos que tú tienes el control de todo, sabemos que tú eres el que obra, Señor, y que pones el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Nos da, Señor, la sabiduría, la inteligencia espiritual para comprender verdaderamente, Señor, lo que quieres de nosotros. Gracias por darnos esa luz, por darnos esa sabiduría de entender, Señor, tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a seguir adelante, Señor, para entender este mensaje maravilloso que es el Evangelio del Reino. Te adoramos y te exaltamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a los que se conectan y a los que pues ahorita que vayan conectando, pues ahí los vamos saludando. Comenzamos este estudio precisamente porque pues terminamos lo que es la parte del Instituto Bíblico, la primer bloque o el primer nivel. Ya con antropología bíblica, algunos pues los que no pudieron asistir pues pueden, tienen ahí los audios que se les ha enviado por el WhatsApp. Y la idea es que podamos nosotros este lunes y el jueves y de aquí para allá los lunes y los jueves podamos nosotros hacer este estudio, que yo sé que no va a ser un estudio la carrera. Yo no tengo afán, yo lo único que sé es que es un tema muy importante. Todo es importante en el Evangelio, todo es importante en los temas bíblicos, pero este es el que está, podemos decirlo, por encima de todos los demás temas, porque es lo que predicó el Señor Jesucristo y es el Evangelio del Reino. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 nos habla que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a ir mirando por las Escrituras y entrando ya en materia. Lo importante que es entender esta parte del Evangelio del Reino de Dios. Cuando dice que en el principio era el Verbo, se está refiriendo a que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, versículo 2, y en el versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el versículo 4 de Juan: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesucristo es la misma palabra de Dios encarnada. Es la misma palabra de Dios encarnada. Pero hay algo interesante que me llama la atención, y es que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si en Jesucristo está la vida y si Él es la luz de los hombres, entonces tenemos que observar y tener en cuenta qué era lo que Él quería que nosotros conociéramos. ¿Qué era lo que Él venía a enseñarnos a nosotros? Y pues haciendo este estudio, uno se da cuenta que lo que Él quería era que entendiéramos su mensaje, que era el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Porque en el Evangelio del Reino de Dios es donde está la luz de los hombres. El Evangelio del Reino de Dios es donde está la vida, la verdadera vida y el verdadero disfrute. Porque hoy en día la Iglesia de Cristo ha estado por muchos años expuesta a diferentes patrones religiosos, expuesta a mandamientos de hombres, expuesta a programas humanos, a estrategias,
a diversas formas de pensar, y usted y yo no nos digamos mentiras, pero cada vez que nosotros podemos meternos a alguna enseñanza bíblica que den en YouTube, que den en diferentes personas, porque ya se saben 2 o 3 versículos bíblicos, ya quieren es predicar y enseñar, y a veces ni saben lo que enseñan porque hacen una mezcolancia. Y todo esto va llevando a las personas a confundirlos, porque surgen muchos modelos de evangelios. Surgen muchos modelos de evangelios. Y que más adelante pues vamos a tocar esos 10 evangelios que son pervertidos, esos 10 evangelios que son tergiversados, esos 10 evangelios que se han desviado. Tenemos que partir en este punto, y vamos a partir de que el único evangelio que predicó el Señor Jesucristo es el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios es la única predicación que tuvo o que el Señor Jesucristo dio. Entonces, pues, es, como les digo, es un tema que nos va a llevar a ver con claridad muchas cosas y a entender muchas cosas. Algunos de ustedes ya han venido entendiendo destellos, algunos destellitos, algunas cositas, y se han dado cuenta que el evangelio del reino es otra cosa. No es como nos lo pintaron, no es como nos lo dijeron, no es como nos lo enseñaron. Nos dijeron fue una parte, nos enseñaron fue una parte, no nos lo dijeron todo. Les quedó faltando la otra parte, y que es lo que el Señor, a medida que vamos nosotros estudiando, nos vamos a ir descubriendo. Entonces el evangelio del reino es lo más espiritual y lo más poderoso que hay en el cielo y en la tierra. Por lo menos miremos el mismo Juan, el mismo evangelista Juan, capítulo 3, versículos 31 y 34. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Juan 3, 31 y 34. Dice las Sagradas Escrituras. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Mire que ahí nos damos cuenta nosotros que el evangelio del reino es diferente en muchos aspectos, porque sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa toda sabiduría. El evangelio del reino sobrepasa todo lo que esté a nuestro alrededor. Porque dice que el terrenal lo que habla es cosas de la tierra, y el que viene del cielo es sobre todos. Versículo 32, lo que vio y oyó, esto testifica, nadie recibe su testimonio, es decir, nadie cree al evangelio, como está en Isaías 53:1, que habla y menciona de que quién ha creído a este mensaje. Miremoslo allí, verá, Isaías 53:1, porque es que nadie cree a este mensaje. Por eso este mensaje o esta enseñanza no es para todo mundo. No es para todo mundo. El mensaje del evangelio del reino de Dios es para una manada pequeña. Para una manada pequeña. Y el Señor Jesucristo siempre comenzó con una manada pequeña. ¿Con cuántos comenzó? Con 12. Y luego con 120. Y esos 120 revolucionaron el mundo completo. A través de la historia nos hemos dado cuenta que se partió la historia en dos, en un antes y un después. Pero él comenzó con un grupo pequeño. Un grupo pequeño puede hacer mucho más que un grupo grande de enfermos espirituales que no hacen sino pelear y alegar y criticar y menospreciar a los demás. Mire Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Mire que ya el profeta Isaías había dicho que el evangelio del reino no lo iban a creer. No lo iban a creer. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a dar este mensaje, Él vino a hablar cosas celestiales. Porque dice el versículo 3:32, lo que vio yo, esto testifica, nadie recibe su testimonio. El 33, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz.
Porque el que Dios envió, que es a Jesucristo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Aquí no lo resume casi que todo. Dios no da el Espíritu por medida. Usted y yo somos portadores de un mismo Espíritu. Es decir, que nos han enseñado mal y estamos corrigiendo cosas porque ya no seguimos mandamientos de hombres. Ya no seguimos estrategias ni diversas formas de pensar que nos han llevado a confundirnos, nos han llevado a cometer errores. Pero ahora estamos nosotros entendiendo que el Evangelio del Reino de Dios es poderoso, poderoso. Nadie lo iba a creer y nadie lo cree. Yo le garantizo y creo que si yo me pongo a publicar o a hablar del Evangelio del Reino por el canal de YouTube, son muy pocas las vistas y son muy pocos los likes y muy pocos lo que se pueda conseguir por ahí. Pero Dios va trayendo a cada uno conforme a su propósito. Miremos Juan 6:63, pues vamos a dar un pasaje, un panorama o una introducción de lo que es el Evangelio del Reino, porque es lo más espiritual y más poderoso, tanto en el cielo como en la tierra. Juan 6:63, ya menciona lo siguiente, esto es muy poderoso. El Espíritu es el que da ¿qué? El Espíritu es el que da vida. Vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablé o os he hablado son espíritu y son vida. Eso es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino trae vida. El Evangelio del Reino es espiritual, no es carnal. Por eso dentro de los evangelios que vamos a ver, o de los evangelios pervertidos que habla Gálatas capítulo 6, está el evangelio del alma. Y eso es lo que vamos a tocar más adelante. Pero quiero que nos vayamos entrando en esta parte. Juan 17:17 dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Él mismo lo dijo en el mismo Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo quiso venirnos a traer vida, verdad, porque Él es el único camino que nos lleva a entender el propósito del Padre. Por eso Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Queremos aprender, queremos ser edificados, queremos ser enseñados por la palabra de Dios. Pues entonces vamos a tenernos que tener duro, porque van a haber cosas que voy a mencionar a través de este estudio del Evangelio del Reino, porque esto es, como les decía al principio, esto es una bomba. Esto es una bomba que va a estallar y esto es una bomba que, mejor dicho, le vuela la cabeza a más de uno. Y el que no esté bien fundamentado sobre la roca, que por eso es que tengo un estudio en la página web que se llama Fundamentados en Cristo, y el que no lo ha visto, escuchando esto y no se va a fundamentar en la roca que es Cristo, va a tambalear. Hechos capítulo 1:8. Cuando Hechos 1:8 habla de esta parte tan poderosa que pasó en ese entonces, dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Cuando habla de poder está hablando de una palabra griega que es dunamis, como decir dinamita. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos viene de la palabra martureo que significa mártir, y eso es pues dar la vida por una causa, dar la vida por una idea o por un propósito. Y pues en ese tiempo, pues si fueron mártires estos hombres de Dios, porque sufrieron persecuciones, creyeron en algo poderoso, que fue ¿qué? El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Y ese poder es la bomba más poderosa que puede existir a nivel espiritual.
El Evangelio del Reino, Romanos 1, 16 y 17, no nos podemos olvidar de lo que dijo el apóstol Pablo en esas palabras tan poderosas en ese capítulo, que fue lo que revolucionó, revolucionó la reforma protestante, que empezó la reforma protestante. Martín Lutero, cuando leyó esto, fue que revolucionó en su época, Martín Lutero. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Pues del Evangelio del Reino. Es que el Evangelio del Reino debe traernos a nosotros un cambio. El Evangelio del Reino nos debe llevar a una transformación. El Evangelio del Reino nos debe llevar a ser mejores. Pero los evangelios pervertidos, los evangelios mentirosos, que hoy en día se predican en muchos lugares, como el de la esclavitud, el mágico, el de los reinos de este mundo, el evangelio del alma, esos evangelios que lo que hacen es hacerle daño a la enseñanza bíblica, el evangelio de las tinieblas, de la adivinación, de la necesidad, de la especulación, del libertinaje, que ese sí es el más pervertido que hay. Estos evangelios lo que lo llevan al ser humano es a ir de para atrás, mientras que el evangelio del reino nos lleva hacia adelante. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted y yo hemos creído a este evangelio del reino, si usted y yo hemos creído a este evangelio tan maravilloso y lo hemos abrazado, y queremos aprender más, y cada vez como que queda uno como iniciado, queda uno como iniciado, y quiere más, pues lo felicito o la felicito, porque eso es lo que debe ocurrir en nuestro espíritu, ese anhelo por querer aprender, ese anhelo por querer descubrir, ese anhelo por querer cambiar nosotros, ser mejores nosotros, en todo el sentido de la palabra. Ese es el verdadero evangelio del reino, que fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. Por eso su primera predicación o su primera enseñanza en Mateo 4:17 es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos quiere decir cambien la manera de, cambien la manera de pensar. Y con Romanos 1:16 sigue diciendo: esto es para todo aquel que cree, el que cree. Porque yo le digo una cosa, hay personas que llegan a los lugares o llegan a estos tipos de estudios, a esta clase de estudios, y no valoran estos estudios. No valoran estas enseñanzas tan poderosas. Como es este tema es imperdible, este tema, mejor dicho, yo dejo de hacer lo que sea por estar allí estudiando ese tema. Porque es el más importante de todas las Sagradas Escrituras, el Evangelio del Reino de Dios. Si no, entonces, ¿por qué el Señor lo predicó? ¿Por qué el Señor lo enseñó? Más adelante vamos a ver cómo se ve el Evangelio del Reino en Mateo, cómo se ve el Evangelio del Reino en Marcos, cómo se ve el Evangelio del Reino en Lucas, cómo se ve el Evangelio del Reino en Juan, cómo se ve el Evangelio del Reino en los Romanos, en la carta a los Romanos y en cada una de las epístolas. Y podemos ver que por todas las escrituras, por todo el Nuevo Testamento, la predicación fue el Evangelio del Reino de Dios. Y en el Antiguo Testamento también, que eso lo vamos a estar mirando también. Esto es muy poderoso. Dice al judío primeramente y también al griego, es decir, esto es para el religioso y también al intelectual, pero el que cree, ¿no? Pero mira el 17 que es poderoso, porque en el Evangelio, o sea, el del reino de Dios, la justicia de Dios, quiere decir la obra de la cruz, se revela, es decir, se destapa, vamos a poderlo ver con claridad. Entendiendo la obra de la cruz, podemos entender la obra de Cristo, y al entender la obra de Cristo entendemos el poder del Evangelio del reino. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es lo que tiene que en nosotros hacer una revolución, hacer algo poderoso en nuestro interior, porque esto es por fe y para fe.
Esto no es para todo mundo. No. Esto es para el que ¿qué? Cree. Para el que cree. Usted y yo hemos creído, por eso el Señor ha permitido que estemos aquí reunidos. Por eso el Señor ha permitido que podamos nosotros avanzar. Y yo puedo hacer la invitación a Raimundo y todo mundo, pero no todos llegan, porque no es para todo mundo. Poderoso, eso es muy poderoso. Primera carta a los Corintios 1, 18 al 24. No, esto ya lo va tocando a uno y cada vez vamos entrando. Y que el Señor nos ayude, porque este estudio es para valorarlo. Yo por lo menos el que no lo quiera valorar, el que no se quiera conectar, yo le digo pues no lo haga, pero pues... Porque vamos a estar reuniéndonos lunes y jueves. Ya ahorita que lleguemos a diciembre y toda la pachangona que se forma y todo eso, pues yo les digo qué fecha salimos a vacaciones. Pero siempre y cuando podamos estar conectándonos para tratar este tema, elegante. Porque como les decía, Dios empieza a trabajar con grupos pequeños para marcar la diferencia en una manera poderosa. Primera carta a los Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, acuérdense que yo mencioné algo, acuérdense que yo mencioné algo y fue acerca de que entender la obra de la cruz es entender la justicia de Dios, y entender la obra de la cruz, que es la justicia de Dios, nos lleva a nosotros a entender el evangelio del reino, el mensaje de Cristo, Y aquí lo sustenta la misma palabra de Dios, que habla y dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice el apóstol Pablo muy osado y dice: ¿dónde está el sabio? Bueno, ¿dónde está el que la sabe todos? Ante el evangelio del reino, mis estimados oyentes, asistentes, ante el evangelio del reino nadie se puede parar y contradecirlo, porque es la misma escritura, la misma palabra de Dios que se interpreta ella misma. ¿Dónde está el sabio?, dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está el escriba? O sea, ¿dónde está el de la religión? ¿Dónde está el que dice que sabe la Biblia, pero sin entendimiento? ¿Dónde está? Y dice: ¿dónde está el disputador de este siglo? Es decir, ¿dónde está el que se las sabe todas, el que tiene todos los estudios? ¿Dónde está? Dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El evangelio del reino. Se lo voy a decir en esta parte. El evangelio del reino, este tema, enloquece a todo el mundo. Los vuelve locos, quedan locos. Vea, el del religioso, el de la denominación XY, queda loco. El de las asociaciones de XY quedan locos. El del que dice que la sabe todos, intelectuales, quedan locos con el evangelio del reino. Por eso no lo pueden entender. Dice: pues ya, el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, la de Cristo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es la predicación? La predicación es el evangelio del reino. Y para la mayoría del mundo, para el 90% del mundo, yo que digamos que poquito, ya el 95% del mundo, la predicación del evangelio del reino es una locura. Es una locura. Versículo 22. Porque los judíos piden señales. Ve, ahí está el religioso pidiendo señales. ¿Sabes qué? Yo quiero la señal, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me muestre, yo quiero que Dios se manifieste ahora. Piden señales, y los griegos buscan sabiduría. O sea, buscan colocar su inteligencia, su intelectualidad, colocarla contradiciendo todo lo que es la obra de la cruz. Versículo 23. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, quiere decir para los religiosos, para los que mantienen metidos en cuatro paredes en una iglesia y no hacen ni siquiera mueven un dedo para nada, para ellos
dice que es tropezadero. Es decir, que el evangelio del reino viene a chocar, el evangelio del reino viene a ser tropezadero para ellos. Para el religioso. Lo mismo pasó con los fariseos. Acuérdense que cuando los fariseos escuchaban a Jesús, ellos les molestaba y les daba rabia cómo Jesús hablaba, cómo decía las cosas, porque él predicaba el evangelio del reino de Dios. Poderoso. Y sigue diciendo, y para los gentiles, locura. Es decir, para el que ni fu ni fa, eso es una locura. No lo entiende. Pero el 24 es poderoso y espero que usted y yo podamos afianzarnos en esta noche, en esta reunión, afianzar esta palabra poderosa que es más para los llamados, así judíos como griegos, es decir, esto es para todos. O sea, para todos es el llamado de que vengan a escuchar y aprender del evangelio del reino, pero no todos lo van a entender. No todos lo van a entender, porque cada uno está buscando lo suyo propio. Cada uno está buscando hacer lo suyo. Cada uno está buscando hacer lo que quiere. Dice 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? El poder de Dios no es en el pastor o el ministro que grita más. Es que ahora tiene el poder de Dios y grita. No, no es por los gritos, no es por el show. No es por querer pretender de que es un milagrero que hace cosas. No, o porque te adivina la profecía, porque la profecía eso, vea, todo lo que tiene que ver con profecías, todo lo que tiene que ver con, ahora que está tanto de moda con todo lo que está pasando a nivel mundial, ha salido mucho profeta hablando cosas y unas cosas que uno ni sabe dónde es que está parado ese tipo, sacando textos fuera de contextos. Hombres de reconocimiento mundial que son pastores y ministros y que a nivel internacional son conocidos, se han descachado y han tenido que pedir disculpas y perdón porque se han descachado pretendiendo adivinar cosas que ni siquiera están en las escrituras. Entonces eso es lo que hace, porque se han desviado del evangelio de Cristo, del evangelio del reino de Dios. Cristo, poder de ¿qué? De Dios y sabiduría de Dios. Ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino es lo más espiritual y lo más poderoso que hay tanto en el cielo como en la tierra. Y cuando mencionamos cielo estamos hablando en el espíritu. Cuando hablamos tierra estamos hablando en el alma y el cuerpo, las tres partes del ser humano. Usted que ya vio tropología bíblica sabe que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y esto es lo más poderoso que hay. Colosenses 3:16 es otro texto que, mire, Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo. ¿Y cuál es la palabra de Cristo? El evangelio del reino de Dios. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos cánticos espirituales. El evangelio del reino nos lleva a disfrutar de una vida del espíritu. Por eso Hebreos 4:12 separa, mire lo que dice, que es la palabra viva y eficaz. Hebreos 4:12 nos habla de esta parte y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, tiene que haber una separación entre el alma y el espíritu, y eso lo hace la palabra de Dios. Muchos han tomado la palabra de Dios para tergiversarla, para manipular a la gente con el evangelio del alma, que eso es uno de los evangelios pervertidos, que más adelante los vamos a ver. Pero la mayoría de las cosas y todos estos evangelios surgen por la falta de ¿qué? De conocimiento, por la falta de conocimiento y de entendimiento de la palabra de Dios. Oseas 4:6, cuando dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nosotros somos los responsables de eso. Cada uno de nosotros, los que enseñamos las escrituras y enseñamos la Biblia, somos los responsables de que las personas sean entendidas. Isaías capítulo 5:13.
Usted que tiene su Biblia allí puede buscarlo. Isaías 5:13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Cuando dice que si fue llevado cautivo, quiere decir que fue en cárcel, fue como llevado en cadenas, como preso, ¿no? Cautivo es como preso, porque no tuvo conocimiento. Mire que la falta de conocimiento, por aquí tengo una nota que yo puse, es la falta de conocimiento nos lleva a estar esclavos. Estar esclavos. Y la falta de conocimiento hace que la gloria de Dios no la podamos ver, porque dice, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Su gloria pereció de hambre. Es decir que no podemos disfrutar nosotros del Evangelio siempre y cuando nosotros no entendamos lo poderoso que es el Evangelio del reino de Dios. Lo poderoso. Entonces, en este tema no se pretende decir que los demás están equivocados, no. Y que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Pero nuestro deseo, o mi deseo como tal, con la guía del Señor Jesucristo y con humildad, es presentar las verdades del Evangelio del reino. ¿Y cuáles son los evangelios pervertidos? Entonces el propósito de este estudio no es juzgar a nadie, pero la misma palabra de Dios juzga las intenciones de los corazones, como lo leímos ahorita. Él es el que juzga. No. En estos días estuve yo conversando con alguien y le estuve como medio explicando cositas, porque pues se pone de preguntón. Entonces al preguntarme yo le respondía todo por la Biblia, y yo le decía, léalo. Usted tiene una Biblia allí en el celular, léalo, que la celular no es solamente para estar viendo TikTok ni para estar viendo viejas. Apenas reía él y decía, y cuando yo lo ponía a leer la Biblia, decía, uy, yo no había visto eso. Y vaya a tal pasaje, y mire este otro, y mire este otro. Y usted viera a ese hombre. Dijo, yo quiero hacer el Instituto Bíblico y ya tengo un estudiante para el próximo año, presencial en Marroquín, si Dios lo permite. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar este evangelio del reino? Con verdad. ¿Y cómo se maneja? ¿Cómo se manifiesta? Pues, como lo hemos venido aprendiendo, de adentro hacia afuera. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, esa es una pequeña parte de lo que vamos a estar estudiando. Y pues quería hoy que les quedara como esta parte clara para poder nosotros continuar con este tema. Padre, gracias por esta oportunidad de reino, esta oportunidad que nos das de poder estudiar el Evangelio del Reino de Dios. Gracias porque nos das la seguridad y la certeza de que Señor, de verdad necesitamos, Señor, es que tú obres en nuestra vida y de que este evangelio del reino sea haciendo eso en nuestra vida, llevándonos a una transformación, llevándonos a algo poderoso, llevándonos a ser, Señor, mejores cada día. Gracias porque el evangelio del reino es el regalo más grande que el Padre Dios nos haya podido haber dado. Lo envió a través de su Hijo. Gracias porque es el mensaje más importante de la tierra y porque este evangelio del reino lo sana todo, lo restaura todo, lo transforma todo, Señor. Gracias. Gracias porque el evangelio del reino es esa fiesta del Padre. Gracias porque el evangelio del reino restaura el señorío de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, porque este evangelio del reino nos lleva a una restauración en el orden divino, a esa unión espiritual con el Padre Dios, nos restaura esa autoridad de la palabra y esa autoridad de la formación. Gracias, bendito Dios. Te adoramos, te exaltamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.